Yo siempre creí que el amor de una familia era inquebrantable. Como las murallas de la ciudad bella que resisten siglos de tormentas. Hasta que mi padre me miró a los ojos y dijo, eres una vergüenza que no merecemos cargar. Y en ese instante, con Pablo temblando a mi lado, supe que el verdadero crimen no era amar a un hombre, sino haber nacido en una casa donde el odio se hereda como un apellido. Aquella noche en Valencia, el aire del Turia olía a jazmín y a traición. Mi madre sollozaba en la cocina, aferrada a su rosario como si rezar pudiera borrar lo que yo era. Alberto, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué no puedes ser normal? Me espetó. Su voz un cuchillo romo que se clavaba una y otra vez en el pecho. Y yo, con las manos temblando sobre la mesa de formica amarillenta. Solo pude pensar, porque ser yo es lo único que me mantiene vivo. Aunque os cueste la cordura. Me llamo Alberto. ¿Y si alguna vez me hubieras visto caminando por las calles empedradas del barrio del Carmen? Con mi camiseta ajustada y esa sonrisa que disimula las grietas. Habrías pensado que era solo otro chaval de 25 años soñando con fiestas en la playa de la Malvarrosa. Pero bajo esa piel morena, curtida por el sol valenciano que quema sin piedad, late un corazón que ha aprendido a sangrar en silencio. Crecí en un piso viejo de Rusafa, donde el olor a paella del domingo se mezclaba con los gritos de mi padre exigiendo hombres de verdad en la tele del salón. Mi madre, con sus manos callosas de coser en la fábrica, siempre me decía, hijo, la familia es lo único que te queda cuando el mundo te falla. Ironía cruel. Porque fue precisamente ella quien me falló primero. Pablo entró en mi vida como una ráfaga de viento del Mediterráneo. Fresco y salado. En una noche de fallas del año pasado. Yo estaba en la Plaza de la Reina, rodeado de humo y petardos que estallaban como confesiones reprimidas. Cuando lo vi, alto, con el pelo negro revuelto y una risa que cortaba el caos como un faro. Era periodista freelance. De esos que escriben sobre la corrupción en el ayuntamiento mientras sueñan con cambiar el mundo. Nos besamos por primera vez detrás de una barraca de buñuelos. Con el sabor a azúcar quemado en los labios y el eco de las mascletas retumbando en el pecho. Eres el fuego que me faltaba. Me susurró. Y yo creí que por fin había encontrado un hogar en sus brazos. Pero Valencia no es una ciudad para sueños rotos, es un laberinto de naranjos y secretos. Donde las fachadas barrocas ocultan vergüenzas que se pudren en los sótanos. Mi familia lo sabía todo desde el principio. O al menos lo intuían. Mi hermano mayor, Javier. El hijo perfecto con su novia embarazada y su trabajo en el puerto. Me lanzaba miradas de asco cada vez que mencionaba a Pablo. No lo traigas a casa, Alberto. Papá no lo aguantaría. Me advertía. Como si mi amor fuera una plaga que contaminaba la sangre de los Ruiz. Y yo callaba. Porque callar era mi armadura, tragarme las palabras como espinas. Fingir que las cenas familiares eran solo eso. ¿Cenas? No campos de minas emocionales. Las grietas empezaron a ensancharse en las pequeñas cosas. Una vez, en la Semana Santa, mi madre encontró una foto nuestra en mi móvil, yo y Pablo, abrazados en la albufera, con el atardecer tiñendo el agua de oro. La borró sin preguntar. Y cuando la confronté, sus ojos se llenaron de lágrimas calculadas. Es por tu bien. Hijo, imagina lo que dirían en el barrio. El barrio, ese monstruo colectivo de vecinas chismosas y curas que bendicen el odio disfrazado de piedad. Mi padre, ex marino con tatuajes desvaídos en los brazos.
Ni siquiera levantó la vista del periódico: hombres como tú no duran en este mundo. Termina con eso antes de que te destruya. Y yo, sentado allí con el café enfriándose, sentía como el peso de su desprecio me hundía en el suelo de baldosas frías. Como si Valencia entera conspirara para ahogarme en su propia indiferencia. Pablo era mi salvavidas. Pero incluso él empezaba a notar las olas que me arrastraban. Vivíamos en un ático diminuto en el Cabanyal, con vistas al mar que rugía promesas de libertad. Por las noches, mientras él tecleaba artículos sobre derechos LGTB para un blog underground, yo me acurrucaba contra su espalda, inhalando su olor a colonia barata y tinta de impresora. Tu familia no te define, Alberto, me decía, trazando círculos en mi ombligo con el dedo. Somos nosotros los que escribimos nuestra historia. Pero yo sabía que no era tan simple. En España, en 2025, ser gay ya no es un delito. Pero en familias como la mía, criadas en la posguerra con Franco susurrando veneno en las orejas, el amor propio es un lujo que no todos pueden permitirse. Las tensiones se acumulaban como la humedad en las paredes de nuestro piso, imperceptibles al principio, pero corrosivas con el tiempo. Mi madre empezó a invitarme a misa los domingos. No como antes, sino con un fervor nuevo, casi obsesivo. Allí encontrarás paz, hijo, y quizás una chica decente. Yo iba, por no discutir, y me sentaba en el banco de madera dura de la iglesia de San Valero, mirando los vitrales que filtraban la luz en colores sangrientos, preguntándome si Dios también borraba a sus hijos rebeldes. Pablo se reía de eso después, en la cama, pero su risa sonaba forzada, como si supiera que el verdadero enemigo no era mi fe, sino el lazo de sangre que me ataba a un pasado que me asfixiaba. Una tarde de octubre, bajo la lluvia torrencial que convierte las calles de Valencia en ríos traicioneros, todo empezó a inclinarse hacia el abismo. Había quedado con Javier en un bar de la Plaza de Toros. Uno de esos tugurios con azulejos verdes y cerveza floja donde los hombres resuelven sus rencores a gritos. Él llegó tarde, oliendo a tabaco y a sal del mar, y se sentó frente a mí con una sonrisa tensa. Alberto, escúchame bien. Papá está enfermo. Cáncer de pulmón. No se lo digas a mamá todavía, quiere que lo sepamos solo nosotros. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Pero lo que vino después fue peor, y por Dios, no le cuentes nada de tú. Amigo. No necesita más preocupaciones. Me quedé mirando el vaso de caña, el líquido ámbar reflejando mi rostro distorsionado. Y sentí un nudo en la garganta que no era solo por mi padre. Era por mí. Por el hijo que siempre había sido el diferente. El que arreglaba las goteras del techo mientras Javier jugaba al fútbol con el viejo. Regresé a casa empapado, con Pablo esperándome con una toalla y un beso que sabía a consuelo efímero. Cuéntame, insistió. Pero yo no pude. En cambio, me desvestí en silencio, dejando que el agua fría goteara sobre el suelo como lágrimas no derramadas. Y me metí en la cama pensando en cómo el cáncer de mi padre devoraba no solo su cuerpo, sino también el poco espacio que me quedaba para respirar. Los días siguientes fueron un borrón de visitas al hospital clínico, donde el olor a desinfectante se pegaba a la piel como una segunda vergüenza. Mi padre yacía en la cama, tubos serpenteando por sus brazos, su rostro demacrado como un mapa de batallas perdidas. Me sentaba a su lado,
sosteniendo su mano huesuda. Y él murmuraba cosas incoherentes sobre el mar y las mujeres que había dejado atrás. Una vez, en un momento de lucidez, me miró fijamente y dijo: Alberto, sé fuerte. Sé un hombre. No era una bendición, era una condena. Porque en su mente, ser hombre significaba negar todo lo que yo era con Pablo, las caricias robadas en el metro, las promesas susurradas al amanecer, el simple acto de amarnos sin pedir permiso. Mi madre, con su delantal manchado de sopa de verduras que nadie comía, se movía como un fantasma por los pasillos estériles. Reza por él. Hijo. Reza por todos nosotros. Y yo rezaba. Sí. Pero no por curación, sino por valor. Valor para decirle a Pablo que lo amaba lo suficiente como para dejarlo ir si eso salvaba a mi familia de implosionar. Pero cada noche, de regreso en el Cabanyal, con el mar golpeando los rompeolas como un corazón furioso, Pablo me arrastraba de vuelta a la vida. No eres su sombra, Alberto. Eres el sol que ilumina esta puta ciudad. Aún así, el silencio se espesaba. Javier empezó a llamarme menos. Y cuando lo hacía, era para recordarme: mantén la boca cerrada en casa. Por papá. Y yo obedecía. Porque obedecer era lo que había aprendido desde niño, tragar el orgullo como un veneno lento. Fingir que las miradas de reojo en las reuniones familiares eran solo fatiga. Pero por dentro, el fuego crecía. Cada vez que Pablo y yo salíamos a cenar en un restaurante de la Ciutat Bella, con velas parpadeando sobre platos de fideuà, yo sentía los ojos invisibles de mi familia siguiéndonos, juzgándonos. Un día de estos, te vas a romper, me advirtió Pablo una noche, mientras caminábamos por el Puente de las Flores, con el río Turia murmurando secretos debajo. Y yo, con la mano en la suya, solo pude asentir. Porque sabía que tenía razón: el romperse no es un estallido, sino un crujido que se oye solo en el alma. La Navidad se acercaba como una tormenta inevitable, trayendo consigo el hedor dulzón de los turrones y las luces parpadeantes que iluminaban las fachadas de Rusafa sin calentar el frío que se instalaba en mi pecho. Mi madre insistió en la cena familiar. Por los viejos tiempos, dijo, con esa voz que mezclaba súplica y mandato. Pablo y yo habíamos discutido sobre eso durante días. Él quería venir, plantarse en la puerta con una botella de vino y una sonrisa desafiante. Yo lo convencí de quedarse en casa, alegando que era solo una noche. Pero en el fondo, sabía que era cobardía pura. El miedo a ver cómo mi mundo se partía en dos como un plato de cerámica valenciana bajo el peso de la verdad. Llegué al piso de mis padres con una bolsa de regalos envueltos en papel rojo: un reloj para Javier, un chal para mamá. Nada para papá porque el hospital lo reclamaba esa noche. El salón estaba adornado con guirnaldas baratas del mercadillo. Y el árbol de plástico se inclinaba ligeramente, como si supiera que no pertenecía allí. Mi madre me abrazó con fuerza, su perfume a lavanda chocando con el olor a cordero asado que salía de la cocina. Estás delgado, Alberto. Come bien ese. ¿Amigo tuyo? La pregunta colgaba en el aire como humo. Y yo forcé una risa: se llama Pablo. Mamá. Y sí. Come como un lobo. Javier llegó con su mujer, Carmen, y el bulto de su embarazo ya visible bajo el vestido negro. Besos en las mejillas, palmadas en la espalda.
Todo rituales vacíos que disfrazaban la tensión. Cenamos en la mesa alargada, con el tintineo de los cubiertos marcando el ritmo de un silencio opresivo. Hablamos del tiempo lluvioso, como siempre en invierno valenciano. De los precios del pescado en el mercado central. De cualquier cosa que no fuera yo. Hasta que Javier, con la segunda copa de vino en la mano, soltó: oye, Alberto, ¿sigues en esa agencia de diseño? ¿O ya te dio por escribir como tu novio? La palabra novio cayó como una granada. Y el salón se congeló. Mi madre dejó caer el tenedor. El metal resonando contra el plato como un veredicto. Javier. ¿No es momento?, murmuró. Pero sus ojos se clavaron en mí, buscando confirmación o negación. Yo tragué saliva, sintiendo el nudo de la corbata imaginaria que me ahogaba. Sí. Sigo en la agencia. Y Pablo es periodista. No un cualquiera. Pero Javier no cejó, periodista de mariconadas. ¿Querrás decir? Escribe sobre desfiles y bodas raras. ¿Eso es lo que quieres para ti, hermano? Ser la vergüenza de los Ruiz. Carmen tosió, incómoda. Y mi madre se levantó bruscamente para servir el postre, sus manos temblando sobre la fuente de peladillas. No respondí. No pude. En cambio, me excusé para ir al baño, donde me miré en el espejo empañado, ojos rojos, mandíbula tensa. Un hombre que se desangraba por dentro sin una gota de sangre. Regresé y la cena continuó. Pero el aire estaba envenenado. Mi madre, con voz quebrada, intentó reconducir: hablemos de papá. Los médicos dicen que la quimio responde bien. Mentira piadosa, yo había visto los informes. El cáncer se extendía como raíces en tierra árida. Pero esa noche, el verdadero cáncer era el nuestro, el de una familia que devoraba a sus hijos para sobrevivir. Salí de allí a medianoche, con el estómago revuelto y el corazón latiendo como un tambor de fallas. Pablo me esperaba despierto en nuestro ático, con una cerveza en la mano y la tele murmurando noticias sobre protestas LGTB en Madrid. Cuéntame todo, exigió. Y por primera vez, ¿lo hice? Las palabras brotaron como pus de una herida infectada, las miradas, los comentarios velados. El peso de ser el error en una ecuación familiar que sumaba ceros. Él me escuchó en silencio, su rostro endureciéndose como el mármol de las estatuas en la Plaza de la Virgen. Luego, me atrajo hacia sí: esto no puede seguir así. Alberto, te están matando. Y yo no voy a ver cómo te conviertes en un cadáver andante. Aquella conversación marcó el inicio de la densa niebla que nos envolvió durante semanas. Empecé a distanciarme de Pablo. No por falta de amor, sino por un instinto de protección torcido: si lo alejaba, quizás mi familia lo aceptaría a medias. O al menos no lo destruirían del todo. Cancelaba planes a última hora, alegando problemas en el trabajo. Y pasaba noches solo en el balcón, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como ojos acusadores. Valencia, con su mezcla de opulencia y miseria, parecía burlarse de mí: los turistas besándose en el puente del Real, ajenos al drama que se cocía en los pisos altos, los mendigos en el mercado de Colón, recordándome que la pobreza no es solo de dinero, sino de alma. Mi padre empeoraba. Las visitas al hospital se volvieron diarias.
Y cada vez que entraba en su habitación. Con el pitido de los monitores como un reloj de arena. Sentía su mirada escrutándome. Una tarde. Mientras le leía el periódico noticias sobre la nueva ley de igualdad que él ignoraba. Murmuró, Alberto. Lo siento. Por todo. Pensé que era delirio. Pero sus ojos estaban claros. Vidriosos de morfina y arrepentimiento. ¿Por qué? Papá. Pregunté. Mi voz un hilo. Por no ser el padre que merecías. Por criarte en este. Odio. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas. Y por un momento. Vi al hombre detrás del monstruo, un marinero perdido en mares de prejuicios. Ahogándose en su propia rigidez. Salí del hospital con el alma hecha jirones. Y en lugar de ir a casa, caminé hasta la playa de la Patacona, donde las olas lamían la arena como lenguas compasivas. Llamé a Pablo. Y él vino corriendo. Su chaqueta ondeando al viento. Nos sentamos en la orilla. Descalzos. Con el frío calando huesos. Quiere que sea feliz. Le dije. Sollozando contra su hombro. Pero no sabe cómo. Pablo me besó la sien. Salado como el mar, entonces enséñale tú. Antes de que sea tarde. Pero la enseñanza vino envuelta en más dolor. Mi madre me llamó esa misma noche. Histérica, ven ahora. Alberto. Tu padre. Quiere verte con la familia. Corrí de vuelta a Russafa. Ignorando las señales de tráfico que parpadeaban en rojo como advertencias ignoradas. En el salón. Javier y Carmen estaban sentados. Tensos. Y mi madre me tendió un sobre amarillento. Léelo. Dijo. Su voz un susurro roto. Era una carta de mi padre. Escrita a mano con letra temblorosa, Alberto. Hijo mío. He vivido mintiéndome a mí mismo. Y te he hecho lo mismo a ti. Sé lo de Pablo. Sé que lo amas. ¿Y si eso te hace feliz? Que Dios me perdone por haberte negado el derecho a serlo. Pero la familia. La familia debe perdonar. Perdóname. Lloré hasta que no quedó nada. Abrazado a mi madre. Quien por primera vez no se apartó. Javier murmuró algo sobre tiempos difíciles. Pero en sus ojos vi el primer atisbo de duda. Pensé que era el turning point. Que el cáncer había ablandado los corazones endurecidos. Pero Valencia. Cruel en su belleza. Tenía otros planes. 2 días después. En una visita rutinaria. Mi padre sufrió un derrame. Lo encontré en la UCI. Conectado a máquinas que zumbaban como insectos furiosos. Inconsciente. Mi madre. Con el rostro ceniciento. Me miró y dijo, esto es por el estrés. Por todo lo que le has causado. Sus palabras fueron el primer corte profundo. Pero no el último. Javier me apartó al pasillo, vete. Alberto. No lo agites más. Por una vez. Piensa en los demás. Y yo me fui. No por obediencia. Sino porque el peso me aplastaba. De regreso con Pablo. Colapsé en el suelo del ático. Vomitando no solo la cena. Sino el veneno acumulado. Me odian. Gemí. Mientras él me mecía como a un niño. No.
Amor. Te temen. Porque les recuerdas lo frágiles que son sus mentiras. El invierno se cerró sobre nosotros como una trampa. Evitaba las llamadas de mi familia. Sumergiéndome en el trabajo, diseños gráficos para campañas turísticas que vendían Valencia como un paraíso. Mientras yo me ahogaba en su infierno particular. Pablo intentaba sacarme de allí, cenas en el Viveros. Paseos por el jardín botánico. Pero cada flor que tocaba me recordaba la fragilidad, pétalos que se marchitan bajo el sol implacable. Una noche. En la cama. Me confesó, no aguanto verte así. Alberto. O luchas. O nos perdemos. Sus palabras eran un espejo, reflejaban mi cobardía. Mi sacrificio silencioso por una familia que me devoraba vivo. Y entonces. La Vica CHA me explotó en una llamada a las 3 de la mañana. Mi madre. Sollozando, vuelve a casa. Ahora. ¿Ha empeorado? Corrí bajo la lluvia. Las calles de Valencia resbaladizas como mi alma. Y al llegar. Encontré a Javier empañando los cristales de la ventana con su aliento agitado. Papá despertó. Dijo. Y quiere hablar contigo. Solo contigo. Entré en la habitación. El aire espeso de medicamentos. Y mi padre abrió los ojos. Nublados pero fieros. Alberto. Croó. Prométeme. Que serás feliz. Con él. No como yo. Que viví mintiendo. Asentí. Lágrimas quemando mis mejillas. Y salí de allí renovado. O eso creí. Pero en el pasillo. Mi madre me esperó con los brazos cruzados, no lo escuches. Está delirando. Tú eres mi hijo. Y yo te quiero normal. Sus palabras fueron el detonante, el silencio se rompió. Y con él. Algo en mí. El funeral de mi padre fue un ritual de hipocresía envuelto en negro. Bajo el cielo plomizo de febrero que lloraba por Valencia entera. La iglesia de los Santos Juanes. Con sus columnas retorcidas como almas en pena. Se llenó de parientes lejanos que murmuraban condolencias falsas mientras lanzaban miradas furtivas a mi traje solo. Sin Pablo a mi lado. Lo había dejado en casa. Por respeto. Le dije. Pero la verdad era que temía el escrutinio, las tías con sus rosarios apretados. Juzgando mi soltería como un pecado capital. Mi madre. Vestida de viuda impecable. Se aferraba a mi brazo durante la misa. Su perfume a jazmín ahora amargo como bilis. Quédate cerca. Alberto. Susurraba. Como si yo fuera a evaporarme. Javier pronunció el elogio fúnebre. Su voz grave resonando en las bóvedas. Papá fue un hombre de mar. Fuerte y recto. Que nos enseñó a enfrentar las tormentas. Fuerte y recto, palabras que dolían como sal en heridas abiertas. Porque yo sabía la verdad oculta en sus cartas finales. Las que quemé en el fregadero esa noche. Viendo cómo las llamas devoraban confesiones que nadie más leería. Al bajar el ataúd al nicho del cementerio de la Salera. Con el viento del interior arrastrando hojas secas. Sentí un vacío que no era solo pérdida, era el fin de una ilusión. El reconocimiento de que mi padre había muerto sin redención completa. Arrastrando sus cadenas al más allá. La familia se reunió en casa después. Un velatorio improvisado con café solo y dulces que nadie tocaba. Mi madre se movía como una sombra. Sirviendo bandejas con manos que temblaban. Mientras Javier y Carmen discutían en voz baja sobre el testamento.
Yo me senté en el sofá raído, mirando las fotos familiares en la pared, yo de niño. Con sonrisa inocente. Flanqueado por padres que aún no me repudiaban. Una tía lejana. La que siempre había olido a naftalina. Se acercó y me palmeó la rodilla, Alberto. Hijo. Ahora que tu padre no está. Busca una buena chica. La familia necesita nietos. Su compasión era un veneno disfrazado. Y por primera vez. No tragué, tía. La familia necesita aceptar lo que soy. No lo que queréis que finja. El silencio cayó como una losa. Mi madre dejó caer una taza. El porcelana astillándose en el suelo como mi paciencia. Javier se levantó. Rojo de ira, en el día del entierro de papá. Esto es lo que nos das. Carmen tiró de su manga. Murmurando sobre el bebé. Pero él se zafó, no. Déjalo. Que lo diga. Alberto. Siempre has sido el egoísta. El que pone sus caprichos por encima de todo. Caprichos, así llamaba a mi amor por Pablo. A mi identidad como si fuera un antojo pasajero. Mi madre intervino. Voz quebrada, hijo. Por favor. No ahora. Honra a tu padre quedándote en silencio. Pero el silencio había sido mi cárcel demasiado tiempo. Me puse de pie. El corazón martilleando como los tambores de las fallas, honrarlo significa vivir como él no pudo, libre. Papá me lo pidió en su lecho de muerte. Me pidió que fuera feliz con Pablo. El nombre cayó como una bomba. Y el salón estalló en murmullos. Mi tía se santiguó. Javier maldijo por lo bajo. ¿Y mi madre? Mi madre se derrumbó en una silla. Sollozando, no. No lo digas. Eres mi hijo. No esto. Esto, la palabra que resumía años de negación. De abrazos fingidos y cenas tensas. Salí de allí tambaleándome. El aire frío de la calle golpeándome como un puñetazo. Caminé sin rumbo por Rusafa. Las farolas proyectando sombras alargadas que me perseguían como fantasmas familiares. Llamé a Pablo desde un banco en la Plaza de la Concepción. Mi voz ronca, ven a buscarme. No puedo más. Él llegó en taxi. Su silueta recortada contra las luces neón de un bar de copas. Y me envolvió en sus brazos sin preguntas. De vuelta en el Cabanyal. Me desvestí y me metí en la ducha. Dejando que el agua caliente lavara el duelo y la rabia. Pablo se unió a mí. Su cuerpo firme contra el mío. Y por primera vez en semanas. El sexo no fue consuelo. Sino afirmación, gemidos ahogados contra las baldosas. Uñas clavándose en piel. Un recordatorio visceral de que el placer era mío. No negociable. Pero la tormenta no amainó. Al día siguiente. Mi madre apareció en la puerta de nuestro ático. Con ojeras como moretones y un sobre en la mano. Lee esto. Alberto. Es de tu padre. Lo encontré entre sus cosas. Era una nota garabateada. No la carta que yo conocía, si algo le pasa a la familia por tu culpa. No me lo perdonaré. Sé discreto. Por amor. Amor, la palabra más retorcida. Usada como cadena. Mi madre no esperó respuesta, entró. Mirando alrededor con desdén los pósters de arte queer en las paredes. Los libros de Pablo apilados en la mesita. Esto no es una casa. Es un error. Vuelve a casa. Hijo.
Deja esta aberración. Pablo, que salía de la cocina con 2 cafés. Se detuvo en seco. Señora Ruiz. Con todo respeto. Alberto ya tiene un hogar. Aquí. Mi madre lo ignoró. Clavando sus ojos en mí, elige. Alberto. ¿Nosotros o él? La elección, tan cruda. Tan española en su dramatismo católico. Como si el amor fuera un sacrificio de sangre. Yo la miré. Viendo no a la madre que me había mecido, sino a la mujer rota por décadas de sumisión. Proyectando su infelicidad en mí. Elijo vivir. Mamá. No fingir. Ella se fue sin una palabra más. Pero el daño estaba hecho. Javier me bombardeó con mensajes: eres un desgraciado. Mamá está destrozada. No vuelvas hasta que te arrepientas. Arrepentimiento, la moneda de cambio en mi familia. El precio por pertenecer. Me sumergí en un limbo de días grises. Trabajando desde casa con vistas al mar que ahora parecía indiferente. Mientras Pablo intentaba anclarme con rutinas, desayunos en la terraza. Caminatas por la playa al alba. Pero el vacío crecía, echaba de menos los domingos de paella. Las risas forzadas. Incluso el desprecio. Porque era lo único que conocía de familia. Una semana después. El golpe maestro llegó por correo certificado, una carta notarial de Javier. En nombre de la herencia. Dado el comportamiento reciente de Alberto Ruiz, que ha causado distrés emocional a la familia, se le excluye de la distribución de bienes. Recomendamos terapia de conversión para reconsiderar. Terapia de conversión, palabras que evocaban sótanos húmedos y curas sádicos. Reliquias de una España que se negaba a morir. Lo leí en la cocina. Con Pablo a mi lado. Y sentí el mundo inclinarse. No era solo dinero, el piso de Rusafa. El coche viejo de papá. Era el borrado oficial. El no existes en papel timbrado. Lloré como un niño. No por la pérdida material, sino por el mensaje: eras prescindible. Pablo me abrazó. Furioso: esto es ilegal. Lucharemos. Pero yo sabía que la verdadera batalla era interna. El cáncer de la familia había metastatizado, infectando todo lo que tocaba. Esa noche, solo en la cama mientras Pablo dormía, miré el techo agrietado y pensé en saltar al vacío. No literal, sino metafórico: cortar los lazos. Renacer en las cenizas. Valencia. Con su pulso incansable. Parecía susurrarme: hazlo. O muere ahogado. Los días se volvieron un túnel de aislamiento. Evitaba las calles de Rusafa, optando por los senderos del Turia donde los runners anónimos no juzgaban. Mi madre no llamaba, Javier bloqueó mi número. Solo una postal llegó. De mi tía: Dios te perdone. Perdón, la limosna de los justos. Empecé a terapia online. No para convertirme, sino para desentrañar el nudo de culpa que me estrangulaba. La terapeuta. Una mujer de voz calmada desde Barcelona. Me dijo: el trauma familiar es como el Guadalaviar en crecida, te arrastra si no nadas contra. Y yo nadaba. Abraza torpe. Saliendo a flote solo gracias a Pablo, cuyo amor era el único faro en la niebla. Pero el DNN alcanzaba su límite. Una mañana de marzo. Con los primeros brotes verdes tiñendo los naranjos. Recibí un email de un desconocido, un vecino de mis padres. Adjuntando una foto.
Mi madre. Desmayada en la cocina. Rodeada de pastillas. Cree que es por ti. Decía el mensaje. Corrí al hospital. El tráfico de Valencia, un infierno de bocinas. Y la encontré estable. Pero frágil como cristal. Javier me recibió en la puerta de la habitación. Mira lo que has hecho. Si no fueras tan egoísta. Egoísta, por existir. Por amar. Me quedé allí horas. Sosteniendo su mano mientras dormía. El monitor pitando un ritmo irregular. Cuando despertó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Alberto. ¿Por qué nos destruyes? Y en ese momento. Con el peso de generaciones aplastándome. Susurré, no os destruyo. Mamá. Me destruisteis vosotros al negarme. Fue el primer quiebre. El silencio rompiéndose en astillas. El alta de mi madre fue un armisticio frágil. Un regreso a casa bajo la promesa de no más dramas. Pero las promesas en mi familia eran como las fallas, espectaculares al quemarse. Cenizas al amanecer. Ella se instaló en el sofá de Rusafa. Rodeada de infusiones y Biblias. Mientras Javier patrullaba como un centinela. Asegurándose de que yo no la alterara. Yo iba a visitarla a diario. Trayendo frutas del mercado central y conversaciones neutras sobre el tiempo. El fútbol. Cualquier cosa que no rozara la herida abierta. Pablo me acompañaba a veces. Esperando en el coche. Su presencia un recordatorio silencioso de lo que había en juego. Pero el verdadero turning point llegó en una tarde de abril. Cuando el sol valenciano empezaba a calentar las terrazas y a derretir las últimas resistencias. Estaba en la agencia. Retocando un póster para el Festival de Les Arts, imágenes vibrantes de diversidad que contrastaban con mi vida. Cuando mi móvil vibró con un vídeo de Javier. Lo abrí sin pensar, era mi madre. En la cocina. Hablando a la cámara con voz temblorosa, Alberto. Si me quieres. Termina con eso. Pablo no es familia. Tú sí lo eres. Elige. O no me verás más. El vídeo terminaba con ella apagando la grabadora. Pero el daño estaba hecho, un chantaje emocional envuelto en amor maternal. Tan lógico en su toxicidad como el tráfico en hora punta. El mundo se detuvo. Dejé caer el ratón. El cursor parpadeando en la pantalla como mi pulso errático. Corrí al baño de la oficina. Vomitando el almuerzo y la dignidad. Las lágrimas mezclándose con el agua del grifo. Llamé a Pablo. Mi voz un graznido, lo han hecho. Me han dado un ultimátum. Él maldijo en valenciano. Un torrente de fil de puta que me sacó una risa histérica. Ven a casa. Ahora. Regresé al ático tambaleándome. Y allí. Con el mar rugiendo a lo lejos. Le mostré el vídeo. Pablo lo vio en silencio. Su mandíbula endureciéndose, esto no es amor. Alberto. Es control. Y tú no eres su marioneta. Pero yo lo era. O lo había sido. Esa noche. Solo en la terraza con una botella de vino de Requena. Reviví cada momento, las cenas donde fingía interés en chicas imaginarias. Las noches masturbándome en silencio para no despertar sospechas en la adolescencia. Los abrazos robados con Pablo en callejones oscuros de Benimaclet. El dolor se acumuló como una ola. Y cuando rompió. Me dejó Teli. Nam. Mirando las estrellas sobre Valencia como si fueran indiferentes testigos. No puedo perderlos.
Le dije a Pablo al amanecer, acurrucado contra él. Pero tampoco puedo perderte a ti. Su respuesta fue un beso feroz, entonces no pierdas nada. Lucha por todo. El choque con la realidad fue brutal. Al día siguiente. Fui a casa de mis padres. El corazón un puño en el pecho. Mi madre me recibió en la puerta. Pálida pero compuesta. Como una actriz en su último acto. ¿Has visto el vídeo? Dijo. No como pregunta. Asentí. Entrando al salón donde Javier esperaba. Brazos cruzados. Mamá. ¿Por qué? Pregunté. Mi voz quebrándose. Ella se sentó. Manos entrelazadas, porque te quiero salvar. Esto te está destruyendo. Mírate, delgado. Ojeroso. Pablo te está matando. Matando, la ironía me golpeó como un latigazo. No. Mamá. El secreto me está matando. Vivir mintiendo. Como papá. Mencionarlo fue el detonante. Sus ojos se nublaron. No metas a tu padre en esto. Él te quería normal. Javier intervino. Normal significa familia. Alberto. Nietos. Tradición. No. Perals en el orgullo. La palabra Perals la escupió como veneno. Y algo en mí se partió. Tradición. ¿Llamas tradición a borrar a tu hijo porque ama diferente? Papá murió arrepintiéndose de eso. Y vosotros seguís su error. Grité. Por primera vez. Las palabras saliendo como proyectiles, soy gay. Y os odio por hacerme odiarme por ello. Mi madre se levantó. Tambaleante, fuera. Si eliges eso. No eres bienvenido. Javier me empujó hacia la puerta, vete con tu maricón. Pero no esperes herencia. Ni visitas. Ni nada. La puerta se cerró tras de mí con un portazo que resonó en las escaleras como un veredicto final. Caminé por las calles de Russafa. El sol abrasador convirtiendo el asfalto en horno. Y sentí el abismo abrirse bajo mis pies, solo. Borrado. Un fantasma en mi propia ciudad. Llegué al ático en estado de shock. Pablo me recibió con brazos abiertos. Pero yo no podía sentirlo. Me senté en el suelo. Rodillas contra el pecho. Y lloré hasta la sequedad, me han echado. Literalmente. Él se arrodilló a mi lado. Limpiando mis lágrimas con pulgares ásperos, entonces reconstruimos. Sin ellos. Pero la reconstrucción dolía como una amputación, llamadas ignoradas. Fotos familiares borradas de mi teléfono. El vacío en el estómago que ningún plato de arroz al horno llenaba. Valencia. Con sus mercados bulliciosos y sus noches de terrazas. Se volvió hostil, cada pareja heterosexual me recordaba lo que me negaban. Cada iglesia un recordatorio de la fe torcida que me condenaba. Los días se fundieron en una niebla de supervivencia. Trabajaba hasta el agotamiento. Diseñando campañas que celebraban la diversidad mientras mi vida se deshilachaba. Pablo intentaba rellenar los huecos con cenas románticas en el Neptuno. Escapadas a la Albufera. Pero el fantasma de mi familia acechaba, sueños donde mi madre me suplicaba vuelve normal. Despertares sudado con el eco de portazos. Empecé a beber más. Cervezas en bares de El Carmen donde los drags lip-syncaban himnos de liberación que yo no sentía. Una noche. ¿Ebrio? Le confesó a Pablo, quizás tengan razón. Quizás soy el error.
Él me zarandeó. Ojos llameantes, ¿no? Eres el valiente. Ellos son los cobardes. Sus palabras fueron un bálsamo temporal. Pero el fondo del pozo me llamaba. Una semana después. En el jardín del Turia. Solo con un cigarrillo tembloroso. Recibí el golpe final, un email de mi madre. Frío como el mármol. Hemos cambiado las cerraduras. No vengas más. Reza por tu alma. Adjunto. El acta notarial de desheredación. Sellada con el escudo de España. Lágrimas calientes rodaron por mi rostro. Mezclándose con la lluvia fina que empezaba a caer, CHMI. El momento en que el dolor se vuelve teli. Un vacío donde ni el grito alcanza. Regresé a Pablo hecho trizas. Y por primera vez. No lo toqué. Me metí en la cama. Mirando la pared. Mientras él velaba mi sueño inquieto. Al amanecer. Con el sol filtrándose por las persianas como una promesa rota. Susurré, necesito tiempo. Él asintió. Herido pero firme, tómate lo que quieras. Pero no me dejes fuera. El silencio que siguió fue el más profundo, no de paz, sino de rendición interna. El preludio a la tormenta que vendría. En ese limbo. Valencia se convirtió en mi terapeuta involuntaria, caminatas interminables por el puente de la Trinidad. Donde el río reflejaba mi rostro fracturado, visitas al Museo de Bellas Artes. Perdiéndome en lienzos de Sorolla que capturaban la luz mediterránea que yo había perdido. Empecé a escribir. No para publicar. Sino para exorcizar, páginas de diario donde vomitaba la rabia. El amor. El duelo por una familia que me había mutilado. Pablo leía fragmentos. Sus comentarios un puente, esto es oro. Alberto. Tu verdad. Pero la verdad duele. Y la mía sangraba profusamente. Una tarde. En un café de la plaza del ayuntamiento. Vi a Javier de lejos, riendo con amigos. Ajeno a mi agonía. Me escondí tras el periódico. El corazón latiendo traición. Y por un instante. Odié no solo a mi familia. Sino a mí mismo por haberles dado tanto poder. El camino al fondo era resbaladizo. Pero una vez allí. Solo quedaba subir o hundirse para siempre. El clímax no llegó con truenos ni multitudes. Sino en el silencio de una tarde de mayo. Cuando el calor valenciano empezaba a oprimir como un abrazo no deseado. Había pasado semanas en una hibernación emocional. Saliendo solo para lo esencial, compras en el Ruzafa Market. Donde los aromas a especias me recordaban domingos perdidos, sesiones de terapia virtual que desenterraban capas de culpa como un arqueólogo en ruinas romanas. Pablo era mi ancla. Cocinando paellas improvisadas y susurrando, te quiero en las noches cuando el insomnio me devoraba. Pero el vacío familiar era un agujero negro. Succionando la alegría que intentábamos reconstruir. Todo estalló en la Plaza de la Reina. Bajo la sombra de la catedral que se erguía como un juez eterno. Mi madre me había contactado a través de una amiga común un mensaje indirecto. Cobarde, quiere verte. Solo una vez. En público. Para no montar escenas. Acepté. No por esperanza. Sino por necesidad, cerrar el ciclo. Aunque doliera como una cesárea sin anestesia. Llegué temprano. Con una camisa blanca que se pegaba al sudor nervioso. Y me senté en una banca rodeado de turistas que reían ajenos al drama. Ella apareció puntual. Vestida de luto perpetuo. Su rostro más delgado.
surcado por líneas que no recordaba. Alberto. Dijo, sentándose a distancia prudente. Como si mi ganis fuera contagioso. No hubo abrazo. Solo un intercambio de miradas, la suya. Suplicante, la mía. ¿Exhausta? He venido porque. No aguanto más este silencio. Eres mi hijo. Te echo de menos. Sus palabras eran un anzuelo. Y por un segundo. Mordí, yo también. Mamá. Pero no puedo volver fingiendo. Ella negó con la cabeza. Lágrimas asomando, no finjas. Solo. Deja a Pablo. Encuentra a alguien normal. Por mí. Por la familia. Normal, la palabra que me había perseguido como una maldición. ¿Y ahora? En su boca. Sonaba a súplica genuina. Algo se rompió en mí. No con rabia, sino con una claridad fría como el acero de una navaja. Me puse de pie. La voz firme por primera vez en meses, mamá. La familia no es sangre. Es elección. Vosotros me borrasteis. No al revés. Me desheredasteis. Me echasteis. Me llamasteis aberración. ¿Y ahora pides que elija? Yo ya elegí, la vida. Con Pablo. Sin mentiras. Ella sollozó. Cubriéndose el rostro, pero te queremos. Javier dice que. La interrumpí. El corazón latiendo liberación, Javier miente. Como tú. Como papá hasta el final. No vuelvo. No hasta que me aceptéis como soy. Si eso nunca pasa. Al menos sabré que lo intenté. Me di la vuelta y caminé. Dejando sus llantos atrás como eco en las arcadas. No miré atrás, Valencia se abría ante mí. Sus calles vibrando con vida, un grupo de amigos besándose en una fuente. Un músico tocando flamenco en la acera. Llamé a Pablo desde el puente del mar. Mi voz temblando pero viva, lo hice. Le dije todo. Él gritó de alegría al otro lado, vuelve ya. Celebramos. Corrí a casa. El viento en la cara como alas. Y al entrar, Pablo me levantó en brazos. Besándome con urgencia, eres libre. Amor. Libre de verdad. Pero la libertad tiene dientes. Esa noche, mientras hacíamos el amor en la terraza con vistas al puerto, sentí el pinchazo de la duda, ¿y si ella se rompe? ¿Y si soy el villano? Pablo lo notó. Deteniéndose, no pienses en ellos. Piensa en nosotros. Y lo hice. Perdiéndome en su cuerpo. En el ritmo de sus caderas contra las mías. En el gemido compartido que ahogaba los fantasmas. Al amanecer. Con el sol tiñendo el mar de rosa. Escribí una carta final a mi madre no para enviar. Sino para mí, te quiero. Pero no a ese precio. Vive tu verdad, déjame la mía. El rechazo reverberó en olas. Javier me llamó al día siguiente. Borracho de rabia, eres un traidor. Mamá está en cama por tu culpa. Colgué. Bloqueando el número para siempre. Y en su lugar. Llamé a un abogado, impugnamos la desheredación. No por codicia. Sino por principio. En España, el amor no deshereda. Me dijo el letrado.
Un hombre mayor con acento madrileño que había luchado contra Franco. Las semanas siguientes fueron un torbellino legal, documentos. Audiencias en el juzgado de Valencia, donde el mármol frío contrastaba con mi pulso acelerado. Mi madre testificó. Voz quebrada, solo quería protegerlo. Pero el juez, una mujer de ojos penetrantes, dictaminó, la identidad no es negociable. La herencia se reparte equitativamente. Victoria pírrica, gané papeles. Pero perdí lazos. Mi madre no asistió a la lectura. Javier envió un que te den por WhatsApp desde un número nuevo. Valencia. Testigo indiferente. Siguió su curso, el Corpus Christi con sus alfombras de flores que pisoteábamos, recordándome que la belleza efímera duele menos que el odio perdurable. Pablo y yo fortalecimos nuestro refugio, mudanza a un piso más grande en Blasco Ibáñez, cerca de la universidad, donde la juventud bullía de posibilidades. Aquí empezamos de cero, dijo él, colgando un cuadro de dos hombres abrazados bajo un naranjo. Pero el clímax no termina en euforia, deja cicatrices. Soñaba con mi padre. Su voz croando, sé feliz mientras mi madre lo silenciaba. Despertaba sudado, aferrándome a Pablo, quien murmuraba consuelos en la oscuridad. Empecé a hablar en público. Anónimo al principio. En grupos de apoyo LGTB en el Centro de Inteligencia Emocional, ser borrado duele más que la muerte. Pero renacer es el verdadero milagro. Las palabras fluían, catárticas. Y en los ojos de otros y chicos con historias similares veía mi reflejo, no roto, sino resiliente. Una noche de junio. Durante las hogueras de San Juan, encendimos una fogata en la playa del Saler. Solo nosotros dos. El fuego crepitaba, devorando ramas secas como devoraba mis miedos. Arrojé al centro una foto vieja de familia, viendo cómo las llamas lamían sonrisas falsas. Adiós, susurré. Y Pablo me besó, hola. El mar aplaudía, olas rompiendo en espuma blanca. Y por primera vez, sentí el clímax no como pico, sino como plateau, una meseta donde el dolor cedía espacio al crecimiento. El Uca Otrao fue un lento deshielo, como el deshielo de los naranjos en primavera valenciana, gotas que caen, tierra que se ablanda, brotes que emergen tímidos pero tenaces. Ganamos el juicio en julio, con la herencia repartida no por venganza, sino por justicia. Pero el dinero se sentía sucio, como sangre en las manos. Lo usé para pagar deudas y donar el resto a una asociación LGTB en Rusafa. Un gesto que Pablo aplaudió, convertimos su veneno en medicina. Mi madre no reclamó, se mudó con Javier a un piso en Paiporta, más cerca del puerto, donde el mar quizás le recordaba a papá sin el peso de mis pecados. No hubo reconciliación grandiosa, solo silencio salpicado de grietas. Una postal llegó en agosto. De mi madre, cuídate. ¿Reza? Sin firma. Sin amor explícito. Pero era un puente endeble. Respondí con una carta, me cuido. Ama como puedas. Javier. En su orgullo herido. Se casó en septiembre, no invitó. Pero vi fotos en redes, Carmen radiante. ¿El fingiendo sonrisa? Su lección fue el vacío, sin mí. Su familia perfecta crujía, con el bebé llorando noches enteras y él bebiendo más de lo saludable. Rumores llegaron por vecinos, Javier discute con tu madre por tonterías. La echa de menos.
A ti. Yo. Mientras. Curaba a pedazos. Con Pablo. Compramos plantas para el balcón, un limonero que crecía torcido pero fuerte. Y planeamos un viaje a Barcelona, donde la diversidad era ley. No excepción. En el trabajo. Ascendí mi campaña para el Pride de Valencia, con imágenes de parejas reales besándose en la Malvarrosa. Ganó premios locales. Has convertido el dolor en arte, dijo mi jefe. Y por primera vez. Lo creí. La terapia continuó. Deshilachando nudos, el perdón no es olvido. Alberto. Es soltar el peso. Pablo y yo nos comprometimos en octubre. No con anillos caros, sino con un tatuaje compartido en la muñeca, un ancla entrelazada con una ola. Símbolo de marineros que navegan tormentas. La ceremonia fue íntima. En una playa de Cullera al atardecer. Con amigos queer y una fogata que iluminaba rostros libres. Prometo ser tu puerto, juró él. Y yo tu mar. El sexo esa noche fue tierno. Exploratorio. Como redescubrir un cuerpo amado tras la guerra. La lección imposible de olvidar se reveló en Navidad. Un año después del funeral. Mi madre llamó. Voz frágil, ¿puedo verte? ¿Solo café? Acepté. En un local neutral del mercado de Colón. Entre puestos de ostras y risas ajenas. Llegó sola. Más encorvada. Y pidió un cortado con manos temblorosas. He estado mal, confesó. Javier. Se separó. ¿El niño? No terminó. Pero entendí el precio de la rigidez. Pagado en soledad. Lo siento. Mamá. Dije. ¿Sincero? Ella asintió, yo más. Por todo. Por borrarte. Lágrimas rodaron. Y por primera vez. Me abrazó sin reservas, te quiero. Hijo. Como eres. No fue redención total, las heridas supuran lento. Javier tardó meses en contactar. Un mensaje seco, felicidades por lo tuyo. Pero el cambio estaba allí, mi madre visitó nuestro piso en enero. Tocando el limonero con curiosidad. Comiendo la paella de Pablo con cumplidos forzados pero reales. Es bueno contigo, admitió. Y yo. Con el corazón expandiéndose, lo es. Como tú lo eres ahora. La curación no es lineal, hay recaídas, noches de duda. Sueños de portazos. Pero el equilibrio se inclina hacia la luz. En primavera de 2026. Valencia florece de nuevo, naranjos cargados. Fallas que queman lo viejo. Pablo y yo caminamos por el Turia. Manos entrelazadas sin miedo. Planeando adoptar. Soñando con un hijo que crezca sin cadenas. Al final. La lección no fue mía para dar. Sino compartida, el amor verdadero no borra. ¿Abraza? ¿Y si mi familia olvida? Que lo hagan. Yo recuerdo, en las calles empedradas de esta ciudad eterna. Renací no a pesar de ellos, sino gracias al fuego que intentaron apagar. ¿Valió la pena el dolor? Pregúntaselo al mar. Que lame heridas y sigue fluyendo.